Hola chicos, el día de hoy nos encontramos nuevamente, una vez más por este medio que es el video, el cual les hago llegar a ustedes con un aprendizaje nuevo, ¿no? Para el día de hoy. Estoy muy contenta porque el día de hoy justamente hemos empezado las clases virtuales, ¿no? Veo que la gran mayoría de estudiantes ha participado de estas clases virtuales y tengo mucha fe de que el lunes todos los estudiantes de los 2 segundos grados participaremos de estas clases para seguir con nuestro aprendizaje. ¿Por qué te estoy enviando nuevamente este video? Porque hubo un pequeño percance y no se pudo grabar los videos que nosotros trabajamos el día de hoy en la mañana. Entonces, por esta razón estoy preparando este video para que los conceptos que nosotros conversamos, ¿no? Que dialogamos en la mañana y que tú percibiste, los puedas tener dentro de los videos que tienes almacenados en el correo CIE Web y así puedas realizar las actividades, ¿no? Muy bien, el día de hoy yo te traigo una historia para que más o menos podamos partir de ahí. De repente tú ya has leído la historia porque yo te la envié, ¿no? En una de las actividades iniciales de toda esta dinámica de trabajo, ¿no? La historia habla de del angelito Perico. No sé si recuerdas, ¿ah? Dice la historia, dice este cuento tan bonito que Dios dice que había creado, ya había terminado la creación, había creado todo lo que existe, ¿no? Tú ya sabes qué es lo que ha creado Dios. Y dice que en el séptimo día descansó, quiso salir a tomarse un descanso, un respiro, pero no podía dejar a los animalitos solos. Entonces le dio esta tarea de cuidar a los animalitos a un angelito llamado Perico, ¿no? Este angelito Perico era un angelito muy aplicado, llamaba mucho a Dios, pero tenía un pequeño detalle, que era muy distraído, ¿no? Entonces, Dios le dio esta tarea al angelito Perico y el angelito Perico se puso tan feliz, ¿no? Porque él quería estar en la tierra cuidando a los animalitos. Entonces, aparte de eso, también le daba mucha alegría que Dios lo haya escogido para poder demostrarle que sí podía ayudarlo y hacer bien las cosas. Lo que pasa es que al angelito Perico, ¿no? Algunas veces, como era tan distraído, algunas veces le salían un poquito mal las cosas o a veces no las terminaba de hacer completamente. Entonces Dios una vez más quiso que él pudiera mejorar las cosas, ¿no? Y pudiera ser mejor cada día. Entonces Dios le volvió a dar una oportunidad y le dio esta tarea de cuidar a los animalitos de la creación. Entonces, pero antes de irse Dios a descansar, le dijo a Perico: Perico, por favor, quiero que antes de que anochezca todos los animalitos ya estén bien dormiditos, antes del anochecer, y que al amanecer, antes de amanecer, ya están despiertos. Yo voy a venir a verlos. Entonces dijo: no te preocupes Dios, que yo voy a respetar lo que tú has dicho y voy a hacerlos cumplir. Entonces Dios se fue confiado y dijo: esta vez Perico sí me va a ayudar. Muy bien, entonces Dios se fue a descansar y Perico bajó a la tierra con los animalitos. Y entonces dice que estaba tan emocionado y tan alegre que se puso a jugar con los animalitos. Y tan contento estaba que se le pasó el tiempo, ¿no? Entonces ya estaba anocheciendo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le había dicho? Que tenía que acostarlos antes del anochecer y ya estaba empezando a anochecer. Entonces los empezó a apurar: apúrense animalitos, apúrense, que ya todos tienen que irse a dormir. Apúrense. Entonces todos los animalitos iban a los lugares donde dormían y le preguntaron al angelito Perico, le dijo: pero Perico, ¿dónde vamos a dejar nuestras piezas? Es que como recién Dios los había creado, ellos no se habían acostumbrado todavía a usar sus piquitos, sus orejitas, sus rabitos, ¿no? Sus patitas. Entonces ellos se sacaban las piezas. Ese es un cuento, ¿no es cierto? Entonces mira, imagínate que ellos se saquen sus cachitos, sus orejitas, ¿no? Las plumitas, y lo dejaban a un ladito y se iban a descansar, todos calatitos. Entonces Perico les dijo: uy, ¿ahora dónde guardamos todas sus piezas? Como ya la noche ya empezaba, entonces dijo: ya, no se preocupen,
se preocupen, animalitos, todas sus piezas hagan ahí un montoncito en esa esquina y ahí van a poner todas sus piezas. Entonces todos los animalitos pusieron sus cachitos, sus piquitos, sus colitas, los rabitos, las patitas, las garritas, todo pusieron en una esquina y se fueron a dormir rapidito. Entonces Perico se metió a la cama y dijo, ay Dios mío, ya, todos están durmiendo, hasta ahorita voy cumpliendo. Al amanecer, ¿no? Todos durmieron tranquilitos, pero al amanecer, ¿no? Él se levantó muy tempranito y les fue a pasar la voz para que se levanten. Entonces apúrense que ya va a venir Dios y tiene que encontrarlos despiertos. Entonces, ¿qué pasó? Todos se levantaron y fueron a ver sus piezas, sus partecitas. Fueron al montón que habían hecho la noche anterior. Entonces, cuando llegaron, nadie encontraba nada. ¿Por qué? Porque en la noche anterior todos lo habían puesto patitas, garritas, piquitos, todo lo habían mezclado. Entonces cuando llegó el amanecer, todos buscaban y nadie encontraba nada. Entonces como ya era hora, Perico los apuraba, ya apúrense, ya agarren cualquiera, porque ya va a venir Dios y tenemos que estar ya despiertos. Entonces cada uno agarró lo que pudo, ¿no? Y se fueron con Perico. Ahora, cuando Perico los estaba cuidando, que Dios todavía no llegaba, ¿no? Entonces Perico los estaba cuidando y viene un conejito llorando. Le dijo, ay, Angelito Perico, mira, me han mordido acá en mi rabito, le dice, ¿no? Pero ¿por qué te han mordido? Si tú tienes unas orejas muy grandes para poder escuchar cuando viene el peligro y correr y saltar. Entonces el conejito lo mira y le dice, ay, Angelito Perico, en la mañana no pude encontrar mis orejas. Mira estas orejas pequeñitas que me has puesto. Y le habían puesto unas orejitas pequeñitas. Y como son tan pequeñitas, no pude escuchar nada. ¿Dónde estarán mis orejitas? Y se iba llorando. Después viene un cocodrilo. Tú sabes que el cocodrilo tiene unos dientes muy afilados para desgarrar las presas. Pero este cocodrilo venía todo fastidiado y enojado a decirle, ay, Perico, mira, todo el mundo se está burlando de mí porque no encontré mis dientes afilados, sino encontré estos dientes de castor. Entonces, hasta el mismo Perico se quiso reír, pero se aguantó la risa. Y dijo, ay, se fue molesto el cocodrilo, ¿no? Porque ya no daba temor como antes, sino que todos se burlaban de él, ¿no? Después llegó también un león. El león llegó gruñendo de cólera, de enojo, porque en vez de tener unas patas grandes con sus garras, tenía unas patitas de pingüino y no podía caminar bien, no podía atrapar a sus presas. Y así muchos animalitos. También llegó un monito, que los monitos siempre paran saltando de un lado a otro. Llegó con una trompa de elefante. Ahora, ¿te imaginas a un monito con una trompa de elefante? Bueno, le ayudaba para treparse, pero no podía comer como él quería sus bananas. Entonces, todos los animalitos estaban contrariados, estaban enojados, tristes, unos enojados, otros tristes. Entonces Perico dijo, ay, Dios mío, ahora va a venir Dios y me va a decir que de nuevo por distraído no he podido hacer las cosas. Entonces, ¿qué podré hacer? ¿Qué podré hacer? Todavía era temprano y dijo, no, tenemos que tener más tiempo para organizarnos. Entonces les dijo, animalitos, hoy día no vamos a esperar que empiece a anochecer, vamos a hacerlo con tiempo, para que ya cuando empiece a anochecer nosotros ya estemos dormidos. Entonces dijo, ya, vamos a juntarnos. Los juntó a todos los animalitos, hizo varios montoncitos, ¿no? Dijo, acá en este lugar van a estar todos los piquitos, y todos ordenaron todos los piquitos a un lado. Aquí en este lugar van a estar todas las garritas. Aquí todas las plumitas. Aquí todos los rabitos. Entonces, cuando una vez que ya cada uno había dejado en el montoncito que le correspondía las piezas determinadas, ya recién se pudieron ir a descansar. Entonces, él se fue, un poco cansado y agotado por haber estado distribuyendo las piezas, pero tranquilo. Y al día siguiente, antes del amanecer, pasó la voz a todos, animalitos, rápido, que ahora sí viene Dios y va a ver cómo hemos trabajado estos 2 días.
los animalitos fueron a buscar sus piezas y ahora fue diferente, porque cada uno fue a buscar sus piquitos. Entonces iban al montoncito del piquito y era más fácil encontrarlo, ¿no? Entonces cuando llegó Dios, le dijo: ay, Angelito Perico, yo sabía que no me ibas a decepcionar. ¿Ves qué bien has hecho las cosas? ¿No? Y el Angelito Perico estaba feliz porque había puesto en práctica un valor muy importante que tú ya seguro ya sabes cuál es: el valor del orden. ¿Por qué la primera noche no funcionaron las cosas? Porque todo lo habían amontonado, era un caos, un desorden total. El día siguiente sí funcionaron porque el Angelito Perico organizó las cosas. Acá van a hacer las trompitas, acá los piquitos, acá las patitas, y fue más fácil porque todo estaba organizado, todo estaba ordenado. Entonces, ¿de qué valor hemos hablado en nuestro cuento del Angelito Perico? Del valor del orden, ¿cierto? Entonces, ¿te gustó la historia o no? Esa historia seguro ya tú vas de mí, yo ya la sabía la historia porque usted la ha mandado en el video, sí, en una de las fichas, ¿no? Entonces vamos a recordar, ¿qué es el orden? ¿No? El orden es un valor o una cualidad que tiene la persona. Entonces aquí vamos a poner, es un valor o una cualidad. Ahora, ¿qué es un valor o una cualidad? Es un hábito positivo que tienen las personas, que realizan, que lo practican en su vida diaria, lo hacen parte de sí mismos. Ahora, este valor tiene una gran importancia para la persona en todos los momentos de su vida. Tiene una gran importancia para la persona en todos los momentos de su vida, ¿no? Pero es importante recordarles que este valor tiene que ser inculcado desde la infancia. Vamos a ponerlo inculcado, tiene que ser inculcado desde la infancia. ¿Qué quiere decir inculcar desde la infancia? Quiere decir que tiene que ser enseñado desde la infancia, desde que las personas son pequeñitas. Yo estoy muy segura de que tus padres, desde que eras pequeñito, te han enseñado a ser ordenado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una tarea que te han podido dar cuando eras pequeñito: pon los juguetes en su cajita o en su lugar, ayúdame a tender la camita. Son acciones que demuestran orden. Ahora, cuando tú practicas un valor desde que eres muy pequeño, eso se va convirtiendo en un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una costumbre que la persona cada día va realizando hasta que ya forma parte de su vida diaria. Yo te pongo un ejemplo. Cuando tú eras pequeñito, la mamita te enseñó a lavarte los dientes, ¿no es cierto? Entonces, al lavarte los dientes, todos los días te llevaba la mamita. Te despertabas a lavarse los dientes. Después de los alimentos, a lavarse los dientes. Antes de irse a dormir, a lavarse los dientes. Entonces la mamita siempre a cada rato me llevaba. Conforme ibas creciendo, la mamita ya no lo iba haciendo, sino que ahora ya tú lo ibas haciendo solito, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que ya tú te estás formando esa acción como un hábito en tu vida diaria. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros ya somos adultos, ya no hay necesidad de que nadie nos diga, ya tenemos que ir a lavarnos porque es un hábito, una costumbre que tenemos desde pequeños. De igual forma, si nosotros, ahora que son pequeños ustedes, empiezan a practicar el orden, cuando llegues adulto ya va a formar parte de tu vida. Eso es lo positivo, ¿no?, de los valores. Ahora, yo acá tengo una preguntita. ¿En qué consiste específicamente el valor del orden? ¿En qué consiste? Específicamente consiste en 3 cosas. Primero, consiste en mantener cada cosa en su lugar, ¿cierto? Mantener cada cosa en su lugar. Luego nos permite organizarnos. Voy a ponerlo acá para que caiga. Nos permite organizarnos. Y por último, nos ayuda a evitar el caos. ¿Tú te acuerdas
que cuando el angelito Perico, el primer amanecer, todos quisieron ir a recoger sus piezas, ¿qué encontraron? Un montón de piezas y nadie sabía por dónde estaban sus piezas. Eso es un caos. Caos es sinónimo de desorden. ¿Te das cuenta? Entonces, el orden nos ayuda a evitar el caos, el desorden. ¿Entendido? Ahora, pero ¿cómo yo puedo poner en práctica, ¿no? En práctica el valor del orden en casa, ¿no? Ahora no estamos en el colegio, pero yo sé que en la casa hay ciertas acciones que la mamita te va indicando que hagas. Ahora las mamitas y los papitos no salen, ¿no? La gran mayoría, debido a esta cuarentena que estamos pasando. Por lo tanto, es bueno que tú sigas la rutina de trabajo en tu casa, ¿no? Entonces ya hemos hablado en otra actividad que es importante establecer nuestras actividades y hacerlo mediante un horario. Eso es importante, tener una rutina, un horario es organizar nuestro día. Por ejemplo, ahora ya tenemos un horario para nuestras clases virtuales, ¿cierto? Entonces empiezan a las 8:30, entonces no te vas a levantar a las 8:30 porque a esa hora ya empezó. Te levantarás antes para que cuando ya empiece tu clase tú ya hayas tomado desayuno, ya te hayas cambiado, ya te hayas bañado, ¿no? Todas las actividades que haces en la mañana, te aseas, tomas tu desayuno, ¿no? Vas al servicio y de ahí te sientas a escuchar la sesión del día. Entonces, luego hay un receso, ¿no? Hay un paréntesis entre las sesiones y a las 11 nuevamente. Tenemos el horario. Entonces, después termina la sesión, vendrá tu hora de almuerzo, de repente te relajas un rato, todo organizando nuestro tiempo. ¿Te das cuenta? Es importante. Eso nos ayuda a ser ordenados, organizados. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer un horario, establecer un horario. Ahora, vamos a recapitular, ¿no? ¿En qué etapa es importante inculcar el valor del orden? En la niñez. Mira, acá yo tengo a un niñito, ¿no? Está ahí un poquito dormilón, pero hay que organizar justamente en esa etapa. ¿Qué otras acciones? Yo acá tengo algunas acciones. Por ejemplo, ¿qué acciones me pueden indicar orden? Por ejemplo, en la casa. En la casa, por ejemplo, yo puedo realizar algunas acciones para demostrar el orden y para ponerlo en práctica. Por ejemplo, ayudando a mamá a organizar las partes de la casa. Por ejemplo, en este caso estamos en la cocina, lavando, organizando los platitos, que todo quede en orden, todo lo que se utilizó en el desayuno, en el almuerzo, ¿no? Entonces, eso es una acción que indica orden. Otra acción es, por ejemplo, recogemos la ropa, ¿no? Y lo doblamos bonito, lo ponemos en su lugar, es una acción de orden, ¿cierto? Luego también tenemos, por ejemplo, ayudar, ¿no? Dejando las diferentes partes de la casa en orden. Por ejemplo, acá tenemos una cocina, pero tú puedes ayudar, por ejemplo, ordenando tu dormitorio, ¿no? Tu cuarto, ahí tendiendo la cama, viendo que todos los juguetitos estén en su lugar. Son acciones que indican orden. En los lugares donde las personas trabajan, también tiene que haber orden, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo dos, ¿no? Una persona que va al supermercado. ¿Cómo están las cosas en el supermercado? Están organizadas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el estante, ¿no? De verduras enlatadas, tenemos las verduras en bandejas, abajo tenemos las frutas, ¿no? Las frutas. Entonces, cuando la persona va, ¿no? Puede encontrar lo que busca porque todo está organizado. Y es más, en algunos supermercados están los cartelitos, ¿no? Frutas, verduras, lácteos. Entonces las personas se les hace más sencillo, está ordenado. Y por último, mira, acá tengo esta persona que está en su negocio vendiendo flores. También de igual forma lo tiene todo organizadito para llamar la atención de la persona y puede escoger un hermoso detalle, ¿te das cuenta? Entonces el lugar es importante en todas partes. Ahora, el orden también es importante dentro de tu presentación personal.
Ahora no estás usando el uniforme para ir al colegio, pero es importante que sepas que eso indica orden, tu presentación personal. También la presentación de tus cuadernos, ¿no? Todos trabajando con su margen, utilizando el color rojo, ¿no? Escribiendo dentro del reglón, ¿no? Entonces es importante la presentación del cuaderno. Acuérdate que el cuaderno es el reflejo del estudiante, ¿no? Cómo te has esmerado en trabajarlo, cómo lo presentas ordenadito, sin manchas, ¿no? Porque si lo presentas con manchas, entonces quiere decir que antes de sentarte a realizar tus actividades no se limpió el lugar donde estabas trabajando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces hemos hecho un recordar, ¿no? De lo que se habló, y este videito lo puedes repetir para de repente alguna duda que te haya quedado, ¿no? Y después vas a llenar el formulario y realizar las actividades. ¿Te acuerdas? Una de las actividades será elaborar un horario que tú lo vas a hacer muy bonito y me vas a mandar la fotito al correo del CIE Web, ¿no? También voy a revisar tu formulario y espero que lo hagas muy bien. Nos encontramos en la próxima actividad.